Bienvenidos una vez más a estas lecciones asincrónicas sobre nuestro curso Espinosa-Autor. Esta vez, intentaré dar y cumplir con mi promesa de la clase que les debo sobre inmanencia en Spinoza, y como debo también la clase sobre el cuerpo, porque se nos compactó la semana de la filosofía y el último día de clase, pues bueno, también dictaré entonces esta última lección sobre el cuerpo. Así que ambas vienen en consecuencia, ambas son antecedente y consecuente, y por lo tanto no hay ninguna distorsión en darlas en un solo mismo hilo. Entonces estaré debiendo en esta primera lección sobre inmanencia, y la segunda parte de esta misma clase será el cuerpo, la afectividad en Spinoza, las pasiones en Spinoza, que, dicho sea de paso, son solo posibles a partir de este concepto de inmanencia. Entonces, empecemos. Causa inmanente es lo que se consigue en Spinoza, no inmanencia, pero como el término queda rimbombante, nos quedamos con inmanencia. En Spinoza habíamos demostrado en el libro 1 sobre el Dios, o sobre la sustancia, o sobre la infinitud, que esencialmente la sustancia es dos cosas: infinito, que es una causa infinita, y es una causa inmanente. Y entonces lo que nosotros tenemos que comprender, ya comprendimos según la carta número 12 más la lectura de la proposición 8, como la sustancia es infinita, y esto queda claro. Ahora, lo que no pudimos demostrar seriamente y rigurosamente es porque la sustancia es inmanente. Inmanencia, entonces, en Spinoza trata de explicar y envolver la realidad de la sustancia como unidad. Pero esta unidad no puede entenderse como número ni como subjetividad. Es decir, no puede entenderse la unidad de la multiplicidad, la unidad total, absoluta de la sustancia, como una forma para determinarla bajo la idea de número, es decir, uno como cantidad, y no podemos entenderla tampoco como interioridad, como si estuviera algo interno, como un espacio interno subjetivo de la sustancia. La inmanencia borra precisamente esta idea de cantidad en el sentido imaginado, en el sentido en que nosotros llamamos uno a una cosa. Hay un hombre, implica que hay otros que lo determinan. Si yo pienso entonces esta cantidad en sentido superficial o abstracto, imaginado, entonces estoy pensando que la sustancia es uno en ese sentido matemático, en ese sentido sensitivo, afectivo si se quiere, y por lo tanto entonces no estoy pensando la sustancia, sino la estoy imaginando. Clarísimo con esta relación, esta determinación que ya nos ha puesto en el escolio de la proposición 8, y que en el escolio también de la proposición 15, que es la proposición de la inmanencia. Por lo tanto, la proposición de la inmanencia, que fue mandada a leer también, proposición número 15 de la primera parte de la ética, donde se dice efectivamente que todo es en Dios y todo se concibe en la sustancia. Todo es en Dios y todo se puede concebir en Dios. Nada puede estar fuera de él. Por lo tanto, si yo entiendo la sustancia como cantidad, como uno, estoy entonces imaginando a la sustancia, no pensándola. Por lo tanto, la inmanencia en Spinoza no es más que entender la sustancia no solo como una cosa infinita, como una realidad infinita absoluta, sino como una realidad absoluta inmanente. Es decir, que es una realidad que es singular, que es una totalidad y que es unidad en el sentido que todo brota de ella. Es decir, que ella es la fuente por la cual todo lo demás es, y en ella es, pero no es de alguna manera de una forma mecánica. Es decir, no entender la causalidad como lo habíamos entendido en las clases de causa sui, donde vimos y entendemos que esta causalidad mecánica, al estilo del dominó, al estilo de Tom y Jerry, como explicábamos nosotros, no se entiende de esta manera en la naturaleza o en la divinidad. Cualquiera de los dos vale, ¿verdad? Para la sustancia, la causalidad brota de un mismo punto, se despliega desde una misma realidad, y esa misma realidad es la causa que se causa a sí misma,
que su primer efecto es ella misma, y esa causa se llama sustancia. Entonces, al yo entender la sustancia desde este punto, con causa sui, en ese sentido, tengo que deducir necesariamente que es infinita, no puede haber nada fuera de ella, y como es infinita, la otra deducción obligatoria es que todo se produce dentro de ella, en su naturaleza. Y en ese sentido, entonces, decimos inmanente. No hay nada fuera de ella que se desarrolle, que exista, que se envuelva. Por eso, todo es en la naturaleza de la sustancia. Todo puede existir en la sustancia. Las modificaciones que nosotros vemos, que nosotros sentimos, que nosotros somos afectados en la experiencia vaga y mundana que tenemos, no es más que modificaciones de un atributo de la sustancia, y ese atributo es en la sustancia. Fíjense que aquí entonces hay tres subniveles, una gran matriosca. ¿Y qué es lo que me implica esta matriosca? Que una cosa está envuelta en la otra, precisamente en la inmanencia de la sustancia. Lo que está pretendiendo Spinoza entonces es que esta causa, que es infinita, también es inmanente, porque funda un plano de inmanencia en donde todo tiene que desarrollarse, desenvolverse en la sustancia. E incluso no solo todo se desenvuelve en la sustancia, sino que se comporta, ¿no? Su característica, su carácter de todas las cosas que son en la sustancia tendrá una determinada manera. Ya lo vamos a explicar cuando hablemos de conatus, ¿no? Que es la ley con lo que todo lo natural o todo lo divino, como usted quiera llamarle, se desenvuelve, se desarrolla, se obra y se entiende, ¿verdad? Entonces, que para Spinoza no existe inmanencia. La idea adecuada es la causa inmanente, clarísimo, ¿verdad? Entonces, esta clase si se titula Inmanencia está mala, ya no es adecuada. Adecuemos entonces, muchachos, gracias. Pasa adelante, clase 101 de Spinoza. Es causa inmanente, así como la infinitud. No existe infinitud en Spinoza, hay una causa infinita que es completamente distinta. Ya estoy comprendiéndolo en otro contexto adecuado que me permite comprender la idea en otro orden, bajo otra conexión, y por lo tanto me produce unos efectos diferentes inteligiblemente. Entonces, en Spinoza, Dios se entiende como causa sui, y como causa sui necesariamente, por lógica, por la lógica que de ella se deduce, de que ella se desprende, necesariamente tengo que aceptar que esa causa sui también es causa infinita, es infinita en su naturaleza, en sus géneros y en lo que desarrolla o en lo que produce, y necesariamente tiene que ser una causa inmanente, en donde todo lo que existe tenga que existir y parte del origen de eso. ¿Qué es lo que está diciendo Spinoza? En palabras más, palabras menos, en este orden adecuado, que la fuente de todas las cosas es la sustancia, es la causa sui, es la causa infinita, y que todo lo que se produce encima de ella es lo que nosotros podemos percibir y aceptar y ver. Entonces, todo lo que pensamos, todas las ideas que podemos pensar y todos los cuerpos que podemos experimentar, ser afectados por esos cuerpos, todos son modificaciones, son un subnivel de modificaciones que están actualizando, que están potenciando, que están en una dinámica de fuerzas de los atributos. ¿Sí? Es como el subnivel de los atributos, y ese subnivel de los atributos no es más que un subnivel a su vez de la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que realmente vemos en estos subniveles, esta matriosca, estos pisos que estoy tratando de diseñar con ustedes acá? No es más que cómo la sustancia se funda en su plano inmanente. Como todas estas cosas, a pesar de que son como especies de reductores de una misma fuerza, de una misma fuente, de un mismo manantial, sigue siendo la misma agua. Y por lo tanto es el mismo plano de realidad. Y por lo tanto, Spinoza con esto genera dos cosas fundamentales. Primero, que toda la realidad se produce del mismo origen, ¿no? Clarísimo como Tales de Mileto, ¿verdad? Desde el principio para siempre funda la idea de arqué, ahora de una manera moderna. El arqué, la causa, pero también el origen, la fuente fundamental, es la misma para todas las cosas, y sin embargo se modifican de diferentes formas, de múltiples formas, que la unidad se multiplica y se expone, se expresa de manera múltiples, y por lo tanto, en vez de crear una jerarquía, que la fuente originaria es la mejor, es lo más sacrosantum, lo más perfecto, lo más inmutable, y lo demás es una degeneración de ella, borra esta idea moralista,
esta idea tan absurda, esta idea que funda una moral y borra que no existe jerarquía posible, que existen orden de comprensión formal, modificaciones, atributos, sustancia, pero sigue siendo lo mismo. En el fondo es la misma causa sui que se está desarrollando, que se está exponiendo, que está produciendo lo que ella es, su pulso vital no es más que producir atributos y no es más que producir, y esos atributos producen modificaciones. Por lo tanto, todo es en Dios. Este es el panteísmo lógico entonces. Este es un panteísmo que no funda una superstición, sino una doctrina filosófica. Es decir, un panteísmo en donde te explica que eres Dios y no eres Dios al mismo tiempo. Que eres Dios porque eres la modificación de un atributo, que es la potencia de Dios mostrándose, perfeccionándose o actualizándose en cada instante, pero que al mismo tiempo no eres Dios en sentido absoluto. Así como los cuerpos que vemos son modificaciones del atributo extensión desde una manera determinada y particular, y por lo tanto esa caja, este libro, esta computadora, este micrófono son Dios de una determinada, desde una determinada perspectiva eterna, pero al mismo tiempo una determinada perspectiva más finita, más parcial, más en la duración, es un cuerpo, una extensión, un cuerpo determinado. Entonces, puedo comprender las dos sentencias sin ningún inconveniente. Otra vez, Spinoza está más cerca de Heráclito que de Parménides, más cerca de Heráclito y de Anaxágora que de Plotino y Parménides. Spinoza es más heraclitiano y de Anaxágoras. ¿Por qué? Porque todo está en todo, ¿no? Diría Anaxágoras, ¿no? Que es todo está en todo, que todo es Dios, sí, pero de una determinada manera y de otra no. Entonces, este plano de inmanencia fundamentalmente lo que hace es igualar todas las cosas. Lo que hace es profanar todas las cosas y evitar que exista una jerarquía, que se ponga una cosa sobre la otra, que se ponga una cosa primaria y una secundaria, que una prioridad y algo menos prioritario, las primeras causas y no las últimas, ¿verdad? Como ya habíamos conversado, no, la sabiduría se trata en comprender este plano de la inmanencia, este plano de la inmanencia eterno, no es más que comprender que todas las cosas son lo mismo, se producen del mismo origen y se desarrollan desde el mismo lugar, ¿no? Desde la misma forma, desde la misma naturaleza. Por lo tanto, este plano de la inmanencia es el que iguala la naturaleza y a Dios, ¿no? Es una naturaleza divina y una divina naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la naturaleza, no estamos viendo algo. Dios no está fuera de este plano de la naturaleza, de este plano de las cosas que nosotros vemos. Solo que lo vemos de una manera determinada y finita, y determinada y singular, pero sigue siendo Dios. Por lo tanto, no, lo que Spinoza está tratando de eliminar por completo es que, primero, Dios esté fuera de este plano, de esta realidad, de esto que nosotros convivimos, y segundo, borra por todos los medios el dualismo. ¿Cuál dualismo? Dos dualismos perjudiciales que van a generar una superstición espantosa. El dualismo de el creador y la criatura. Si yo considero que el creador es por lo tanto más fuerte, mejor, más potente que la criatura, fundo entonces un plano trascendente en donde la criatura le debe todo al creador. Y hay una voluntad, además, la creación en ese sentido de crear ex nihilo, hay una voluntad de querer crear. Y ya sabemos que ambas ideas son mutiladas y ambas ideas nos conducen al error. Ya lo sabemos en la proposición 49, el que no haya venido a esa clase. Proposición 49, la segunda parte, entender por qué no hay voluntad y por qué no hay creación ex nihilo. Ahí es el plano de la inmanencia, borra esta primera jerarquización, criatura, creador, fundamental, ¿no? La naturaleza no es un reloj. Y el relojero, ¿quién es el relojero? El relojero es el reloj. Entonces, la naturaleza, no se puede separar la naturaleza del relojero y el reloj, porque si no sería una cosa externa y fuera. Y entonces sería finito el relojero y sería finito el reloj. Clarísimo, ¿verdad? Por lo tanto, Spinoza le aborrecería si hubiese escuchado semejante mamotreto de Leibniz. Spinoza diría, esta es una locura, ¿verdad? Usted está pensando otra cosa que no es la sustancia. ¿Por qué? Porque está violando el concepto de causa sui. No hay artífice
ni artificio, ¿sí? Esta relación artífice-artificio lo que nos hace es imaginar cómo la naturaleza es. No conocemos entonces en esta figura, en esta imagen de artificio y artífice, no conocemos la naturaleza interna, la estructura interna, la estructura adecuada de la realidad, sino conocemos más el creador de esta imagen, conocemos más la forma en que imaginamos, nos conocemos más en esta imagen, el que produce la imagen, y no a la cosa que alude la imagen que quiere conocer. Por eso dar ejemplos en filosofía y dar ejemplos en Spinoza es problemático. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la idea adecuada, sino cómo imaginamos o representamos esa idea adecuada. Esa distinción ya la establece en el escolio de la proposición 15 nuevamente, cuando queremos conocer la extensión en su atributo absoluto e infinito y los cuerpos en el sentido finito y duradero que nosotros los percibimos en la afectividad cotidiana. Spinoza pide que usted entienda, por lo tanto piense el concepto de extensión y no lo imagine, y no lo busque representar, capturar bajo la red de la afectividad y la imaginación, así como nos lo pidió para entender el infinito. ¿Se acuerdan también, verdad? Nos acordamos, infinito solo se puede pensar y por lo tanto se puede entender, no se puede imaginar. Entonces Spinoza, al borrar entonces esta dualidad entre creador y criatura, borra por completo que Dios sea un creador y lo hace precisamente producción, una naturaleza que produce, una naturaleza divina que produce. Por lo tanto Dios, o sea, la naturaleza. Dios es la naturaleza y se está desarrollando infinitamente, y esto no le resta cosas. Es más, Spinoza en este sentido, aquí se ve el carácter democrático de Spinoza en su sentido ontológico, es que todo proviene del mismo sitio y por lo tanto todo tiene la misma naturaleza. Entonces, igual a todas las cosas. Esta proposición, cuando usted esta proposición pareciera que Dios es la cosa más rimbombante del mundo, es la cosa más sagrada del mundo, es todo, y por lo tanto, tanto como lo es todo, lo abarca todo, y por lo tanto es un absoluto. No, Spinoza lo que está diciendo es que también lo finito y lo determinado que usted está viendo es Dios. Se ha determinado, se ha desarrollado y se mueve, obra, gracias a la naturaleza divina. Y esto borra entonces el dualismo creador-criatura, pero el otro dualismo, que es más perverso todavía, que es mente-cuerpo. No existe. Si hay plano de inmanencia, no existe dualismo. No es posible el dualismo. Y ese dualismo alma-cuerpo también es el dualismo subjetivo-objetivo, ¿sí? Subjetividad en el sentido de una realidad de que lo verdadero, que el conocimiento solo puede estar sostenido en un sujeto. Y ya ustedes saben de quién estamos hablando, ¿verdad? De un francés, quien ha sostenido no solo el dualismo mente-cuerpo, sino que la verdad solo es posible gracias a la subjetividad. Spinoza borra por completo. Si usted acepta la proposición número 15 de la primera parte, usted tiene que aceptar entonces que no hay dualismo, que no es posible ni que exista una mente y un cuerpo separados, y dos, que la mente no puede mandar al cuerpo o el cuerpo mandar a la mente. Es decir, no puede haber una determinación, no puede existir ontológicamente la obediencia. Eso también lo hemos hablado infinitas veces, ¿verdad? Un cuerpo determina a otro cuerpo a moverse o a reposar. Una idea determina a otra idea a inteligir y a producir un efecto o a pensar una causa. Pero no, jamás y nunca tendremos, nunca ocurrirá, nunca pasará que usted pensará un cuerpo, que un cuerpo mueva, intelija una idea y que una idea mueva un cuerpo. De estas dos cosas no hay. Por lo tanto, el plano inmanente lo que está borrando es estas dos criaturas espantosas de la imaginación, de este delirio religioso, teológico, que va a fundar una teología política espantosa, que es creador-criatura, que es la causa más poderosa que existe y que no existe nada por encima de ella. El magibus omnibus lo llamará San Anselmo, y la versión política, esa es la versión teológica. El magibus omnibus es la prueba ontológica en el ámbito teológico, pero en el ámbito político se llama Leviatán, ¿verdad? Una fuerza que no puede ser superada, y como no puede ser superada, va a subyugar a todos los demás, ¿verdad? Esa teología política se suprime completamente con una ontología de plano inmanente.
cuando hay inmanencia, entonces la potencia, la potencia, la existencia y la esencia son la misma cosa y están dadas en una causa en sí misma. Por lo tanto, el plano de la inmanencia nos explica cómo se desarrolla y se desenvuelve Dios o la sustancia, los atributos y los modos. Y por lo tanto, borra por completo esta subjetividad, objetividad, borra por completo esta jerarquía del mente y el cuerpo, de lo interno a lo externo, de lo independiente dependiente. Y por lo tanto, lo que nos permite es fundar una fuente original y originaria que funda todo o que causa todo lo demás. Y entonces aquí viene la pregunta del bobo, ¿verdad? Entonces Dios es causa de todo, es el comodín. Por lo tanto, cuando pasa algo, si el sol existe, existe por Dios y en Dios, y entonces Dios es causa de todo. Por lo tanto, no me pongo a estudiar si tengo frío o si, qué sé yo, el opio me genera tal efecto. Si el opio genera tal efecto es porque Dios así lo quiso. Si a otro le genera tal efecto, si a mí me adormece y a otro el opio lo pone eléctrico, entonces quiere decir que Dios quiso que en mí sea un efecto adormecedor, en el otro un efecto levantador. Entonces, bueno, esta estupidez, por supuesto, esta es la pregunta gafa, que solo una persona podría hacer. No se le dio la proposición, creo que es la 20. Dios es la causa de todo, pero no es transitiva. Porque, ¿cuál es el error? El error es no separar entendimiento, intelección de afección. Usted piensa que las causas, por lo tanto, son efecto dominó, son sucesivas. Y por lo tanto, cree que Dios, si es fuente original y originaria de todas las cosas, implica que todos los efectos los tuerce a su voluntad. Bueno, usted está imaginando a Dios. Usted está imaginando el desarrollo inmanente de este plano inmanente. No, Dios es causa de todas las cosas, pero no es es causa transitiva de todas las cosas. Quiere decir, no es causa transitiva de todas las cosas, al revés. Es causa de todas las cosas, pero no como efecto dominó. Usted no entiende la lógica de la causalidad. Entonces, Dios no es comodín para responder a todas las cosas. Que en el plano de la inmanencia tiene que responder por qué el opio genera tal efecto y por qué ese efecto es necesario. Por lo tanto, Dios no se pelearía. Dios nunca quisiera que 2 y 2 sean 5. ¿Por qué Dios no va a querer eso? Porque Dios no quiere. ¿No? La lógica de la sumatoria, de la adición, tendrá una lógica interna que ella responde, y esa lógica interna lo que no es el capricho de la sustancia en sí y por sí. Porque la sustancia en sí y por sí, les tengo noticias, no tiene caprichos, ni deseos, ni es una persona. Es una ley que se sobre la causa sui, no es un individuo. Precisamente la inmanencia, precisamente lo que nos dice es justamente lo contrario. Que no busques en Dios por qué 2 más 2 da 4 y porque hay una lógica interna. Que pienses la lógica interna de la sumatoria, de la adición, para comprender por qué ella es y resulta de esa manera. Porque hay una objetividad efectiva, y cuando digo efectiva es una causa adecuada de esa idea para que produzca tales efectos. Y no los busques en la trascendencia, es decir, que Dios quiera que 2 más 2 sean 4 o el opio genere el efecto que genera en tales o cuales personas. Clarísimo. Por lo tanto, el plano de inmanencia es el reverso de esto. No, hace a Dios todas las cosas, pero al mismo tiempo, porque hace a Dios todas las cosas, igual a todas las cosas, y por lo tanto, este plano de inmanencia nos permite comprendernos y comprender el mundo, el universo, todo lo que es real a partir de su propia lógica. Dios no estaría peleado con eso. Dios no va en contra de eso. Dios es eso. Por lo tanto, precisamente por esto, podemos comprender que esta causa inmanente diluye la dualidad, la univocidad, la jerarquía, y lo que nos dice es que la causa inmanente, por lo tanto, es una unidad de naturaleza o divinidad, divinidad y naturaleza, y por lo tanto es una producción de modos, una producción de atributos y una producción de modos eterna e infinita. Es decir, Dios se muestra en el plano de inmanencia como pura producción de infinitos atributos, y esos infinitos atributos también producen infinitos modos. Y entre más modos existan, más potencia tendrá Dios de perfeccionarse y de expresarse. Por lo tanto, no es más que cómo comprender la sustancia divina absoluta en sus atributos y en su modo.
Y esto es precisamente el panteísmo de Spinoza. Por eso Spinoza sí es panteísta en este determinado sentido, que todo está en todo, ¿verdad? Pero de una manera determinada y lógica. Por lo tanto, comprendemos que no puede existir subjetividad en Spinoza, no existe subjetividad. Podrá existir una parte que no se ha comprendido todavía, no se ha entendido todavía en el todo, pero esto es aparente, ¿no? Otra noción de sabiduría en Spinoza, comprender que interno y externo son no más que determinaciones temporales, duraderas, que van transformándose. Hay un tránsito, que es lo que hace un individuo constituirse, y ya vamos a explicar cómo se constituye un individuo, pero esa constitución no es más que una apariencia, porque siempre está abarcando más, y por lo tanto, esta cosa que yo llamo interno y externo no son más que fases del conocimiento, de lo más imperfecto a lo más perfecto, de lo menos potente a lo más potente, comprendiéndose en la totalidad. En el fondo, la sabiduría es entender que esa distinción entre interno y externo siempre es ideal y siempre se está adecuando, y por lo tanto siempre nos estamos dando cuenta que somos lo mismo. De por sí, la libertad, el libro 5 de Spinoza, empieza con: usted se tiene que entender que usted es una cosa eterna. Usted puede entender las cosas corpóreas, porque es una cosa corpórea. Usted entiende las ideas, porque es una cosa, porque tiene ideas, porque es idea, ¿sí? Usted es una idea que tiene muchas ideas, y va transformándose esas ideas en el tránsito de ideas más potentes cada vez, en la medida en que va viviendo y va moviéndose tanto el cuerpo como las ideas, ¿no? Y es un cuerpo que tiene muchos cuerpos, y que a la vez esos cuerpos se van modificando y regenerando cada cierto tiempo. Pero usted puede entender la identidad, usted puede entender el concepto de eternidad, porque usted también es eterno. Lamento decírselo, si no lo sabía, pero en Spinoza usted puede comprender la noción de eternidad porque usted también es eterno, y puede entender la noción de infinitud porque usted también es infinito. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta, lo que pasa es que no ha logrado perfeccionar sus ideas a tal punto de reconocerse tal cosa. Y la beatitud o la felicidad en su sentido, en sumo grado, en su forma más potente y más perfecta, es justamente comprenderse eterno y obrar en consecuencia. Eso se llama amor intelectual a Dios, lo veremos en su momento. En todo caso, aquí lo fundamental es qué es lo que viene potenciándose, la idea de interno y externo. No hay subjetividad ni objetividad en Spinoza. Hay un conocimiento objetivo, pero lo hablaremos después. Un conocimiento adecuado, pero no objetivo. Adecuado, no objetivo. Y subjetividad no existe. Si hay subjetividad en Spinoza, hay dualismo. Y si hay dualismo, no hay inmanencia. Y si no hay inmanencia, no hay causa sui. Y si no hay causa sui, no hay ética. Clarísimo, ¿verdad? Entonces, fundamental. No hay sujeto ni objeto, ya lo dijimos. Es una cosa, esto es maldición imperdonable. El que diga subjetividad en Spinoza, o objetividad, adecuación sí hay. Y hay interno y externo, pero el interno y el externo no es más que aparente. Siempre es aparente. El interno y el externo solo es la incapacidad que tengo de comprenderme en la totalidad. Es la gota que no se quiere ver como parte del océano. Amigo mío, usted es océano. No, yo soy gota, usted es océano. No, yo soy gota. Bueno, está bien, usted es gota. Hasta que no lo veas, no te vas a poder comprender en la totalidad. ¿Qué es comprenderse en la totalidad? Llegar a un sumo grado en donde interno y externo se hacen uno. Pero para poder comprender esto, si yo se lo digo así positivamente, usted no lo va a comprender. Pero cada vez que usted va creciendo, usted va madurando, usted se va haciendo más sabio en la medida en que va viendo cómo su unidad, lo que usted llama que usted es, va creciendo, va componiéndose. Y esa composición va creciendo. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando yo le pregunto cuál es su nombre y su apellido, usted me va a dar un nombre que seguramente será personal, y un apellido. ¿Qué es el apellido? Su familia. Por lo tanto, usted, al presentarse, usted me está diciendo, usted me está trayendo un conjunto de personas que ya no existen, que no están al frente de usted, que usted carga encima. Porque si usted tiene un apellido, usted está cargando con ese linaje, está cargando con ese conjunto de personas. Entonces quiere decir que su individualidad no es el lugar donde empieza y termina su cuerpo, o donde igual donde termina y comienza su personalidad, o su unidad psicológica. Es un punto de apercepción, lo diría Kant, ¿no? La percepción suya, la unidad de su apercepción no es también su psiquis y su cuerpo. Su unidad es un compuesto
un compuesto de el linaje que lo representa, el linaje que lo jurídica y sanguíneamente lo determina, ¿verdad? Porque además el apellido es una forma jurídica, ¿sí? De derechos y de patrimonio, cosa tan curiosa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando usted me habla, tiene un lenguaje, entonces usted empieza a mostrarme cómo está compuesto. Usted empieza, lo dice en una lengua, y esa lengua ya habla de una historia, una cultura. Entonces usted está determinadísimo por un conjunto de personas que no sabe, que no ve. Usted está compuesto por este conjunto de determinaciones y nació en un lugar y creció en otro, y por lo tanto usted lo que me está mostrando es cómo la complejidad de lo que usted es. Entonces, interno y externo, uno se empieza a dar cuenta que lo externo y lo externo se empieza a borrar. Que entre más adecuado sea su conocimiento, se empieza a dar cuenta que su piel empieza a extenderse y empieza a ser mucho más grande de lo que usted cree ingenuamente que es cuando se queda solo con la afectividad. ¿Y quién hace posible todo esto? El plano de inmanencia. Poder comprender que usted es un modo que se está modificando tanto en el cuerpo como en la mente, tanto en el cuerpo como en las ideas, para no decir mente, y esto permite entonces que usted tenga un criterio más fuerte para comprender qué realidad es, qué hace usted, cómo está constituido usted para obrar y para entender. Entonces, ¿qué es la realidad del individuo? Las relaciones que este individuo tiene. Los individuos no existen, los individuos son una ilusión, porque el individuo dice que hay algo que no se divide. Individuo significa no división, ¿verdad? No, los individuos son por los campos que permiten que los individuos estén, ¿no? Las partículas no son nada sin el campo que las comprende en su todo mayor. Pasa lo mismo en Spinoza, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Usted solo puede entenderse por las relaciones que tiene, que es lo que hemos hablado de su individualidad. Su individualidad no es ninguna individualidad, al revés, es la forma en que usted se relaciona con las demás cosas. Límite, ilimitado, todo o parte, siempre es un ideal de una idea adecuada que siempre se está mejorando y completando. Por lo tanto, lo que implica para Spinoza el campo de inmanencia es permitir comprender que la relación es lo que constituye y no las partículas que se constituyen. Por eso Spinoza no es atomista. A Spinoza no le interesa el último pedacito de materia o de idea, la idea más determinada y simple que lo constituye, sino cómo esas ideas se modifican. Por eso Spinoza ama a Lucrecio, ama a Epicuro, ama a Demócrito, claro que sí, son filósofos increíbles y maravillosos, siempre los va a defender cuando pueda, por encima de Sócrates, por cierto. Aquí mi corazón roto. Pero más allá de los atomistas, que son maravillosos, para Spinoza no es atomista, pues no le interesa esa piecita última. Lo que le interesa a Spinoza es precisamente cómo esas existencias simples componen los cuerpos, cómo los modos en que se producen esas partículas para producir lo que nosotros llamamos cuerpo, las relaciones ad infinitum, porque el cuerpo, ya dijimos, ¿no? Los cuerpos integran un cuerpo, y ese cuerpo, cuando se une en relación con otro y generan los mismos efectos, produce un cuerpo mayor. Por lo tanto, la familia es un cuerpo más grande de su cuerpo, y el Estado o la comunidad es un cuerpo más grande del siguiente, y así subsiguientemente, ¿verdad? Todo se va haciendo, todo puede comprenderse, ¿no? Un edificio está constituido por apartamentos, pero cada apartamento es una familia, y a lo vez su familia está constituida por partes, ¿no? De esa familia, papá, hijo, cada individuo representa un apartamento, pero ese apartamento puede constituir una colectividad, esa colectividad puede constituir un barrio, y así sucesivamente. El individuo, por lo tanto, no es una idea cerrada, abarcada, completa, sino que siempre se puede estar moviendo, siempre es apertura y posibilidad de encuentro. Entonces, de esto se trata en Spinoza cuando se piensa en los cuerpos y las ideas desde el plano de la inmanencia. Es decir, las ideas son simples y los cuerpos son simples, pero a mí no me interesa, yo no consigo nada de la simplicidad de estas dos cosas. Lo que me interesa es cómo se cohesionan,
cómo se regeneran, cómo se disgregan estos cuerpos cuando se integran, cuando se relacionan. Por lo tanto, para Spinoza, por el plano de la inmanencia, solo es posible la unidad de la multiplicidad en las ideas y en los cuerpos, precisamente porque puedo ver cómo se modifican ellas. Para Spinoza, todo cuerpo y toda idea no es más que modificación en pleno desarrollo, en pleno proceso de modificación. Todo cuerpo es cuerpo porque se está modificando, toda idea es idea porque siempre se está modificando. Y no tiene fin, por eso es adecuada, por eso no hay una idea adecuada última. La idea adecuada lo que nos está diciendo es que siempre podrá generarse una nueva que perfeccione y purifique la anterior. Y no se trata de conocer la última adecuación posible, sino el hilo de adecuaciones por las cuales he llegado hasta allá. Y este hilo de adecuaciones, nos recordamos, está en otro plano distinto de la verdad. Porque en el fondo, la verdad no importa la verdad. Lo que importa es cómo comprendo y cómo afectiva y efectivamente puedo comprender una realidad. En su ámbito, podríamos decir, hipotético, en este ámbito ideal o en este plano de las ideas adecuadas y en el plano de los cuerpos, cómo se mueven los cuerpos de una manera no abstracta, pero sí adecuada para comprender las relaciones que estos cuerpos se dan, no en la experiencia, sino en la idea. Y de esta manera mi obrar será más potente y mi obrar será más potente y mi entender será más potente. ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, pongamos un ejemplo simple y sencillo. Si yo me quedo con el conocimiento, con la experiencia vaga que me da la afectividad de los cuerpos, el encuentro de los cuerpos, yo no podría conocer la naturaleza del fuego. Si yo me acerco a la naturaleza del fuego y pongo la mano sobre él, me voy a quemar, va a destruir todos mis tejidos y por lo tanto lo que me va a generar es dolor y siempre me va a generar tristeza, ¿no? Entonces cada vez que vea el fuego me voy a alejar. Y fíjense que la naturaleza de los hombres no es esa, porque la naturaleza, estoy seguro que el primer hombre que vio el fuego en su manera natural se acercó y lo intentó tocar y se quemó. Pero como la naturaleza de los hombres es más potente, se entendió. Yo no, por cierto, ¿qué deduzco de esa experiencia limitada y finita? Bueno, dolor y tristeza. Y no conozco entonces la naturaleza del fuego, la naturaleza interna adecuada del fuego. En el momento en que yo puedo comprender la naturaleza del fuego, su causa interna, cómo se genera, el conocimiento adecuado, estructural del fuego, yo entonces puedo transformar el fuego en calefacción o puedo transformar el fuego en producto para cocinar y puedo transformar el fuego en los procesos industriales para generar, qué sé yo, armas, ¿no? Y defenderme. O sea, está clarísimo entonces que la experiencia no es suficiente ni necesaria, que si yo no me muevo en otro ámbito, y por cierto la calefacción, las herramientas, las armas y los procesos industriales me generan bienestar, conservan mi ser, ¿no? Conservan mi existencia porque puedo ser mejor en la medida en que tengo herrería y por lo tanto puedo poner no solo rejas, sino puedo tener armas, puedo tener arado y puedo sembrar de mejor manera, ¿verdad? Pero solo eso lo logré aplicando el fuego. No se trata de luchar contra la determinación de la naturaleza, se trata de adecuarme a esa determinación. Por eso esta idea de fatalismo en Spinoza es medio chata, es medio tonta, ¿no? Medio boba. Neutraliza, nos pone a pensar en una cosa más tonta, de creer que en Spinoza se trata de aceptar como estoico la determinación de la naturaleza, cuando de lo que se trata es cómo nos adecuamos a esta determinación. El fuego me va a quemar, por supuesto que sí, pero si yo lo sé, si yo lo conozco en su estructura, en sus efectos, en su causa adecuada, yo puedo hacer metalurgia y puedo hacer todas las cosas que me permiten conservar mi ser y puedo conseguir además una vida, conservar la existencia no en el medio de subsistencia animal, natural, primigenio, sino en un nivel de subsistencia humano, más complejo, más potente. Entonces, por lo tanto puedo generar ideas también alegres. En vez de la tristeza de quemarme con el fuego, yo busco el conocimiento adecuado del fuego para saber cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, y a partir de él adecuarme a esa determinación y producir potencia para perfeccionarme. Por lo tanto,
En Spinoza, esta idea que sale precisamente, fíjense que de dónde sale, de un plano de inmanencia, de no buscar, es que Dios quiso que el fuego me quemara. No, de buscar en la naturaleza y en los medios que tengo en la naturaleza, de la lógica con que entiendo, puedo transformar un hecho triste a uno alegre. Puedo transformar una cosa que me genera impotencia y transformarla en la cosa más potente, que es, qué sé yo, las aplicaciones que tiene el fuego. Cómo el fuego puede ahora transformarse en una herramienta que me permite apalancar la vida. Por lo tanto, para Spinoza, entonces, esta inmanencia me permite explicar la realidad en sí misma, en su entorno, y ir adecuándome a ese proceso. Y eso precisamente es lo que Spinoza llama vida. Y entonces, ¿cómo llegamos a las pasiones? Bueno, muy simple. El cuerpo, ya dijimos y ya lo vimos, que la mente no es más que la idea de un cuerpo en acto. Por lo tanto, todo hombre no es más que una realidad es un modo, el modo humano, que es complejo y compuesto de un cuerpo y unas ideas, una idea que tiene ideas, y la primera idea que tiene esa idea, que es la mente, es de un cuerpo en acto, y un cuerpo que está sometido a las leyes de la afectividad, por lo tanto a la ley de los cuerpos, del reposo, del movimiento y de la determinación. Entonces, el hombre no es más que un modo que está siempre, como toda cosa que es natural y divina, siempre está luchando por conservar, por preservar su ser. Esto se llama conatus, ¿sí? Es decir, esforzarse en cuanto tengo al alcance para perseverar en el ser. Todo lo que está vivo, todo lo que es inteligente, y todo lo que inteligente según su intensidad, por cierto, la inteligencia se da en intensidades, sea por grados, como la realidad, por grados en perfección. Por lo tanto, todo lo que es inteligente, todo lo que es natural y todo lo que está vivo, esta gran santa triada, vida, inteligencia y naturaleza, divina y natural, está en comunicación porque siempre está siguiendo una ley, obedece una ley que es además instintiva en todos los seres que son vivos, inteligentes y naturales. Y naturales slash divinos. ¿Sí? Va lo mismo siempre. Que todas se están tratando por esforzándose por perseverar en el ser. Este es el punto efectivo para Spinoza de lo que está vivo. Es la ley natural con que todas las cosas se mueven. Todas, hasta los artificios, ya lo hemos dicho, una taza está esforzándose por ser taza. No tiene idea de sí misma, pero está viva. ¿Por qué? Porque ella está luchando con todas las causas externas que se le enfrentan para tener la forma que tiene. O el vaso de plástico, o la botella, o lo que sea. Cualquier cosa que exista se está esforzando por existir en la forma que tiene. Cuando viene algo, una fuerza exterior, y le cambia su figura, su forma, su relación interna, entonces ha sido destruida y se ha convertido en otra cosa nueva, ¿verdad? Todo lo que es natural se está esforzando por ser de la forma que es. Una taza tiene una cohesión interna que puede ser por violencia para mantener la figura que tiene. En el momento en que yo la lanzo al piso y se quiebra, hay una fuerza externa a ella que le rompe esa relación de los elementos internos que la constituían, la cerámica. Y eso mismo también está pasando en su cuerpo, ¿verdad? Usted no es más que la unidad de múltiples cuerpos individuales. Los cuerpos fluidos, los cuerpos duros y los cuerpos blandos. Usted es la composición de esos cuerpos que todos los días se están regenerando para mantener la misma relación. En el momento en que usted se muere, usted pierde esa figura. ¿Sí? Todos los días está perdiendo esa figura, por cierto. Si usted come demasiado, o usted come por ansiedad, muy seguramente será obeso y generará una distorsión en su cuerpo. O al revés, si no come, se hace flaco, su cuerpo estará empezando a chuparse a sí mismo para tratar de subsistir y estará degenerándose también, estará erosionándose. ¿Qué es lo que está pasando en los ambos cuerpos, en los ambos extremos? La misma cosa, que usted está perseverando para mantener la vida. Y en el momento en que hay una fuerza mayor que rompe ese conato, usted se muere. Es una ley de la naturaleza, de la divinidad y de lo vivo.
Por lo tanto, para Spinoza, todo lo que está vivo, sea un cuerpo, sea una idea, la producción de cuerpos y la expresión de ideas solo es posible en la medida en que obedece esta ley innata, inmanente a todo lo que existe. ¿Sí? Todo se está esforzando por perseverar. Y esto, que sería el punto fundamental de la psicología spinociana, y por lo tanto el logos del alma, el logos de la mente, se traduce en tres fundamentales ideas. Sobre todo todo entonces, todo lo que existe es un compendio, es un complejo, es una composición de diferentes elementos que están cohesionados en una unidad de relaciones, y por lo tanto esa unidad de relaciones hace que eso exista, y esa unidad de relaciones siempre está obedeciendo esta ley de perseverarse. Sin embargo, los hombres somos eso, no, como somos algo, una realidad, todo lo que es real tiene esta figura, por lo tanto nosotros tenemos que ser un compendio, somos un compendio de cuerpos y somos un compendio de ideas, pero el modo de lo humano es el deseo. Por lo tanto, somos un modo complejo. Somos un compendio, somos una composición de cuerpos, de múltiples cuerpos y de múltiples ideas, pero esa composición es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque hay una fundamental realidad que nos mueve. Y esa fundamental realidad que nos mueve, para Spinoza, se llama deseo. El deseo es lo que permite que la cupiditas, esta forma, por cierto que es una forma de amor, básica, primigenia, pero forma de amor, una forma de eros. La cupiditas, no por casualidad Cupido es el dios que lo flecha, ¿verdad? La cupiditas es este deseo activo, inalcanzable, inagotable de desear. Esta producción positiva de movimiento de este modo que nosotros llamamos humano, no es más que un modo en que la extensión y el pensamiento de Dios se actualiza, se modifica, se perfecciona. Y ese deseo está siempre moviéndose en la forma primigenia, en una forma primaria, en dos pasiones fundamentales, elementales. Y esas dos pasiones elementales se llaman tristeza y alegría. Por lo tanto, todo modo humano, complejo y compuesto, que llamamos humanidad, o que llamamos hombre, mejor como usted mejor le quiera llamar, es una forma de desear, es un conatus que está deseando. Y ese deseo se mueve en dos direcciones. Dos direcciones que además tienen dos intensidades distintas, ya lo hablaremos. Pero esas dos intensidades se llaman alegría y tristeza. ¿Qué es la alegría? Una pasión que aumenta el obrar de ese conatus. ¿Qué es la tristeza? Una pasión que disminuye el conatus de esa realidad llamada hombre, de ese modo complejo y compuesto que se llama hombre. Por lo tanto, para Spinoza, estas pasiones no es más que la forma en que se regenera, se conserva, se destruye el deseo. Y el hombre no es más que el deseo de perfeccionarse, el deseo de potenciarse, el deseo de perseverar en la existencia. Entonces, estas tres cosas es lo que hace el modo humano para existir. Ya veremos que esa es la forma primigenia en que se mueve la realidad humana. Por lo tanto, para Spinoza, por este plano de la inmanencia, nos permite comprender que las afecciones del cuerpo son necesarias. Es necesario comprender estas afecciones, porque si no, yo no podría comprender qué me disminuye mi potencia de obrar y qué aumenta mi potencia de obrar, qué me favorece y qué me perjudica, que en el fondo sigue siendo la misma lógica que ya hemos hablado infinitas veces en nuestra clase de la forma física de comprender la realidad. ¿Cuál es esa forma física? Cómo se conserva, cómo se genera, cómo se regenera y cómo se degenera una misma realidad. Y esta regeneración, degeneración y conservación no es más que en el plano de los cuerpos, en el plano de la modificación corporal que sufre esta realidad compleja y compuesta llamada humano, es la afectividad. Por lo tanto, los afectos, si yo no conozco los afectos, que es la lucha interna que ha tenido la filosofía consigo misma, la filosofía no es más que despreciar los afectos
que parecieran disminuir esa potencia y los llama malos, vicios, y los afectos que te llevan a una forma ideal de hombre, tú los llamas buenos o útiles. Y esta forma de ideal de pensar la naturaleza humana nos ha llevado precisamente a desconocer la naturaleza del cuerpo y por lo tanto desconocer una parte que compone esta realidad modificada de la sustancia, esa realidad modificada que se llama hombre. Por lo tanto, para Spinoza, si no se comprende en su naturaleza adecuada las afecciones del cuerpo, yo no voy a poder comprender mi deseo y por lo tanto no voy a poder comprender mi realidad. Por lo tanto, para Spinoza, que además este juego, esta dinámica, entendida como una dinámica de fuerza, comprendemos a las pasiones de una forma desencarnada, comprendemos las pasiones de una manera geométrica. Esta es la geometría de las pasiones, la famosa geometría de las pasiones. ¿Cuál? Comprender cuáles aumentan mi potencia oral y cuáles las disminuyen. ¿Cuál me aprisiona en una estructura que no puedo salir y cuáles me emancipan? Por lo tanto, para Spinoza, esta dinámica de fuerzas no llamo mala ni buena a las pasiones, sino comprendo a las pasiones en un orden triste o alegre, y triste y alegre sin la carga moralista que contienen, solo entendiendo tristeza como disminución de la potencia de obrar y aumento de la potencia de obrar. Entonces, y esta potencia de obrar tiene por lo tanto una intensidad para moverse y para inteligir. Entonces, en este sentido, la esencia de los modos, que es el conatus, tienen una variación, y esa variación son la alegría y la tristeza. Y todo lo que se monta a partir de la alegría y la tristeza, que para Spinoza va a existir, el libro 4 de Spinoza, que es un libro de pasiones humanas, es un libro extensísimo, el más extenso de la ética, por cierto tiene 70 y algo de proposiciones, es un libro donde empieza a mostrarte cómo estas pasiones van desarrollándose, y Spinoza dice, y hay muchas más, no puede existir un compendio de pasiones porque hay muchísimas y muy complejas, pero todas ellas se manejan en esta lógica, en la lógica de la tristeza y la alegría y del deseo, de cómo el deseo se da. Por lo tanto, la praxis de la libertad es saber adecuadamente aquello que nos constituye. ¿Y qué nos constituye? Las ideas adecuadas, ¿no? La idea que tiene ideas, sean adecuadas o no, muy seguramente tendremos ideas inadecuadas, y nos constituye la modificación de la extensión. Somos un cuerpo en acto, dice Spinoza. Por lo tanto, si usted no conoce a su cuerpo bajo las leyes del cuerpo, usted no va a poder constituirse ni comprenderse. Y por lo tanto, usted no podrá ser libre. La libertad, la praxis de la libertad, no es más que saber estas causas adecuadas y por lo tanto obrar en consecuencia. El saber es porque se practica, se realiza. No conozco, lo sé y ya, ¿verdad? No significa esto. Conocimiento en ese sentido duro es saber. Por lo tanto, para Spinoza, la praxis de la libertad es conocer, es saber adecuadamente qué nos constituye como modos humanos, las ideas que se van modificando y los cuerpos afectivamente que se van modificando. Por lo tanto, cuando usted sabe algo, no solo sabe algo en el orden de los conceptos de las ideas adecuadas, sino que obra de una manera diferente. Es decir, empieza a sentir diferente y empieza a pensar diferente. En Spinoza siempre está conectado entonces, en este modo humano, estos dos ámbitos. El ámbito inteligible, efectividad de las ideas, inteligibilidad de las ideas, y en el ámbito de los cuerpos, afectividad, los cuerpos empiezan a modificarse de una manera distinta. Es decir, usted no es que conoce qué es lo que le hace, qué alimento le hace bien, sino que empieza a dejar a comerlo. Y del que le hace mal, el que lo lleva, hace bien y mal. Yo hablando de plan inmanencia y soy yo el primero que hago este dualismo. Bien y mal es otro dualismo más, ¿verdad? Clarísimo. Por eso no lo leímos en el apéndice, pero del apéndice, de la parte 1, se deduce claramente que bien y mal es un dualismo que viola la inmanencia infinita. Es decir, lo que modifica a su cuerpo y lo lleva a una potencia a obrar menor, tristeza, ese alimento que lo hace obrar de una manera menor,
de una manera más determinada, más neutralizada, que lo hace adicto, ese alimento que lo arruina, que arruina su conatus, no puede conservarse, no puede perseverar en el ser con mayor potencia e intensidad, sino con una menor, es un alimento entonces que lo arruina. Y por lo tanto ese alimento, si usted lo sabe cuál lo es, usted deja de comerlo, ¿sí? Y por lo tanto su cuerpo empieza a regenerarse de una mejor manera. Entonces, una manera más potente. Por lo tanto, no es que conozco qué alimento me regenera, me degenera, me erosiona la unidad interna compuesta de mi cuerpo, sino es también dejar de comerlo, sacarlo de mi dieta para que mi cuerpo regenere de una mejor manera, para que mi cuerpo se persevere de mejor manera. Y por lo tanto, cuando mi cuerpo persevera con mayor potencia y con mayor intensidad, tendré mejor posibilidad para inteligir ideas y para moverme efectivamente de otra manera. Es decir, hablo, me muevo, camino, me luzco corporalmente de una manera diferente y al mismo tiempo pienso con criterios más superiores y más potentes las cosas. Por eso Spinoza dirá que una mente será más apta para pensar cuando el cuerpo está de mejor manera. Voy a buscar la cita exacta. Busco. La mente humana es apta para percibir muchísimas cosas, tanto más apta cuantas más maneras pueda estar dispuesta su cuerpo a percibirlas. Y por lo tanto, entre el cuerpo esté mejor dispuesto y tenga mayor potencia para percibir, mayor será la potencia que tendrá la mente para inteligir ideas adecuadas y producir mejor conocimiento. Y ese conocimiento hacerlo saber. Por lo tanto, un cuerpo no puede estar sano si no hay una mente sana, y una mente sana no puede existir si no hay un cuerpo sano. Esta interacción, esta composición, esta unidad de estas dos realidades complejas y múltiples es lo que se requiere para que se regenere. Ese tránsito a la regeneración, ese tránsito a la degeneración, se da precisamente cuando se tiene orden y conexión de estas dos realidades que componen el modo humano. Por lo tanto, ¿de qué se trata entonces? Para explicarlo de una manera más ontológica y filosófica, bueno, que estamos siempre componiendo nuestras relaciones, y esas relaciones se dan precisamente en dos términos: en las relaciones que me regeneran, que regeneran mi conatus, que perfeccionan y mejoran mi conatus, y las relaciones que fragmentan, que erosionan y que neutralizan mi conatus. De las relaciones, de esas cosas exteriores, de ese comercio exterior que yo tengo con ideas y con cuerpos, ¿verdad? Porque estamos en un plano de inmanencia. Esto vale para las dos. Si es una ley, vale para los dos planos. Y si existiese un tercer atributo, en un tercer atributo. Y si existiese en un quinto atributo, en el quinto también, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, yo compongo las relaciones que me van constituyendo, y esas relaciones que me van constituyendo están en estos dos términos: en alegría o tristeza. Esa tristeza, es decir, si soy inteligente, si tengo potencia, tengo la capacidad no solo de identificar aquellas relaciones que me fragmentan mi conatus, sino también reconocer aquellas relaciones que mejoran y potencian mi conatus. No solo es alejarme, o que es repulsión y cohesión, ¿no? Y acercarme a aquellas que mejoren mi conatus, ¿no? Para Deleuze hay que huir a toda prisa y en lo que más se pueda de las relaciones que fragmenten ese conatus, y al revés, aquellas que me perfeccionen, acercarme con mayor potencia e igual intensidad. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué es la realidad? La modificación humana no es más que el reconocimiento de esta composición de la que estoy constituido, y a partir de ello comprender la intensidad con que esa alegría y con que esa tristeza se va dando en las cosas que puedo representarme, en las cosas que comercian conmigo. Por lo tanto, habrá lugares que me comparten ideas, que me comunican ideas que seguramente diluirán mi conatus. Solo es posible comprender esto a partir de un criterio mayor, cuanto más apto. Esto no significa que solo me acerque, me quede preso en aquellas cosas que consientan mi manera de pensar, porque si no, entonces sería superstición. Cuidado con esto.
es aquello que permite que mi conato crezca. Habrán cosas que duelan, pero que me mejoren. La verdad siempre duele, dicen. Bueno, algo de realidad tiene. El conocimiento me emancipa. Y al revés, esa incomodidad, hay un placer en la incomodidad. Entonces, ¿en la incomodidad de qué? De saber cuándo está creciendo mi conatus ideal o inteligible y mi conatus corporal, ¿no? Cuando mi conatus corporal, facilísimo, ¿no? Cuando ingiero o cuando conservo cuerpos que me hacen daño, qué sé yo, alguien que consuma piedra sabrá que está disminuyendo, fragmentando ese conatus, y al revés habrán ideas que, qué sé yo, ver las películas de Transformers, Rápidos y Furiosos, esta banalidad completa que en el fondo no contribuyen a ese conatus de ideas que están cohesionándose y se están transformando para potenciarse. Es decir, lo que está diciendo Spinoza es que todo conocimiento adecuado implica entonces una afectividad en los cuerpos y una efectividad en las ideas. Es decir, crece, se nutre significativamente los conceptos con que orbito, los criterios con que evalúo esas ideas adecuadas, y al mismo tiempo crece mi forma de moverme en el mundo como cuerpo, como cosa corporal. Mi cuerpo se transforma, se transforma para mejor, se transforma, pues, hay transformación también perjudicial. Hay una transformación entonces que favorece a la potencia de ese conatus, y por lo tanto ese cuerpo entonces habla de una manera diferente, se viste de una manera diferente, piensa de una manera diferente, se mueve de una manera diferente. Es hacer del conocimiento el afecto más potente, dirá Nietzsche. Bueno, Spinoza no estaría en nada en desacuerdo con esta idea. Entonces, entenderme como parte, como un modo de la sustancia, justamente borra el dualismo del cual queríamos partir, del cual partimos de manera ingenua. Ese dualismo que me considera sujeto, subjetividad que garantiza la verdad. Y esa subjetividad que me garantiza como garante de la verdad es una creadora, es independiente, está aislada. Y por lo tanto, crea una jerarquía que ya sabemos que es moralista, que es impotente y que diluye, me muestra el mundo como es para mí y no el mundo como es en sí. Y de esto precisamente es lo que Spinoza ha intentado, ha tratado de vencer. Es el prejuicio que funda una forma impotente, una política impotente, una teología impotente, una forma de vivir impotente. Y al revés, cuando comprendemos la realidad de una manera más en sí, de una forma más adecuada, comprendemos entonces que no existe ni interior ni subjetividad, sino relaciones que favorecen o perjudican el obrar, que no hay dualidad y por lo tanto que ahí es pura composición. Lo que implica la vida, ese conatus de perseverar en el ser, no es más que seleccionar aquello que me compone y aquello que me descompone. Y por lo tanto, esta sería la lógica de la geometría de las pasiones. ¿Cómo puedo comprender aquellas pasiones que aumentan mi potencia de obrar y que me disminuyen? Por supuesto que habrá una lógica más fundamental en esta forma de afectividad y la explicaremos más a detalle, pero esta es la lógica en general, que era lo que queríamos discutir en la clase sobre los cuerpos, o sobre la lógica de la afección, o sobre la geometría de las pasiones. Esta es la parte 101 de la lógica de las pasiones. Vendrá más adelante para perfeccionar esto, porque las pasiones son ideas inadecuadas, y ya veremos que las ideas inadecuadas se siguen unas de otras con orden y conexión, y nos pueden crear un velo que nos niegue o obnubile el conocimiento adecuado, pero luego lo veremos. En todo caso, esta afección es lo que queríamos comprender. Esta afección es lo que permite que comprendamos que somos, cómo nos componemos de manera afectiva y efectiva, y puede comprender entonces esta idea de libertad, esta idea de libertad tan fundamental en Spinoza, que no es luchar contra la determinación de la naturaleza, sino más bien que la libertad es una condición, que todos nacemos ignorantes y que de lo que se trata es purificar esa ignorancia en sabiduría, es
empezar a ser sabios. No es qué me determina, sino cómo me adecuo a esa determinación. Y por lo tanto, la libertad, la praxis de la libertad es una ardua labor para constituirnos. Al revés, Spinoza no enseña fatalismo. El fatalismo es una exposición, es la confesión de un degenerado, de un impotente, de un pobre hombre. De un hombre que está completamente encerrado y que no ve emancipación, sino ve pura explotación. Ve pura coerción, ve puras cárceles. El señor Goethe decía, siempre vemos lo que tenemos en el corazón, porque vemos el mundo para mí y no en sí. Cuando vemos el mundo en sí, vemos entonces que la naturaleza está necesariamente determinada, pero porque está necesariamente determinada es que precisamente confirma la libertad del hombre. Necesidad y libertad son juntos, son complementarios, son correlativos. Y por lo tanto, porque es posible esto, es posible ser libres, actuar en la praxis de la libertad. Ser libre suena espantosamente a Hobbes. En todo caso, aquí enseña precisamente Spinoza a que cuando yo me acerco a la alegría, entendida como la hemos explicado acá, es la clave para que la vida sea más potente y por lo tanto prolifere mi idea adecuada y prolifere la potencia de mi cuerpo para moverse y reposar, y nos alienta precisamente a que esta Spinoza, enseñándonos esto de una manera en sí y por sí, nos muestra precisamente que esta forma de libertad, entenderla de esta manera, es una condición sumamente rara y difícil. Y esto lo dice Spinoza para cerrar su ética. Y por eso la libertad y la felicidad, que son una identidad para Spinoza, es la condición del sabio. Es la realización del sabio, que además implica amar intelectualmente a Dios y amar de una manera eterna y por lo tanto perfecta y potente. Y precisamente entonces Spinoza más bien pareciera que nos muestra, ¿no?, una forma espantosa de ser libre y al mismo tiempo una forma asombrosa de hacernos libres, porque para Spinoza, como buen filósofo de la praxis, lo que le importa es la libertad de los hombres en colectividad. Veremos cómo este plano entonces de la inmanencia, cómo la realidad que es en sí y por sí, determina la realidad de la naturaleza del hombre, la naturaleza modificada, el modo complejo y compuesto en que el hombre es, y precisamente esta lógica nos permite extraer, ¿no?, la ley de lo vivo, de lo inteligente y de lo natural y lo divino, y por lo tanto con esta ley yo puedo comprender cómo soy alegre, cómo soy triste y cómo puedo, conociendo aquello que me alegra y aquello que me entristece, transformarme en un hombre feliz. Y al mismo tiempo, feliz en ese sentido ontológico. Ser feliz, no se está feliz, se es feliz y por lo tanto se es libre. Esta situación, esta condición que se alcanza a partir de una constitución, a partir de una conquista del obrar del hombre, en tanto entiende, intelige y en tanto es afectivo, puede afectar a los cuerpos y ser afectado de múltiples maneras, es precisamente lo que hace al sabio. Y es la libertad que es el contenido de la libertad que vamos a aprender en los subsiguientes capítulos, en las subsiguientes unidades curriculares que componen a este curso. Por lo tanto, para Spinoza, la libertad es esta tarea que se va formando y no una determinación natural y simple o jurídica. Ya veremos que tiene un contenido político y tiene un contenido social esta libertad. Pero esta libertad nace aquí, en el reconocimiento de la geometría de las pasiones, y ese reconocimiento de la geometría de las pasiones solo es condición suficiente y necesaria de la inmanencia, y que fue lo que desde donde empezamos. Bueno, después de esta larguísima clase que constituye 2 unidades curriculares, los dejo. Nos vemos en enero. Saludos.